Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Isabela Trujillo, soy médica veterinaria de la Universidad de La Salle y me he dedicado a enfocarme en la parte nutricional de caninos y felinos, especialmente en la formulación de dietas naturales. El día de hoy vamos a aprender sobre una enfermedad que cada vez es más común en perros y gatos y es la diabetes. Para empezar vamos a definir qué es la diabetes, de qué se trata esta enfermedad y cómo ocurre. Cuando consumimos un alimento, nuestro cuerpo debe utilizarlo como energía. Esa energía se convierte en glucosa. Esa glucosa debe estar en nuestra sangre y nuestra sangre la va a llevar a todo nuestro cuerpo para que pueda ingresar a las células y producir energía. Para que esta glucosa pueda entrar dentro de una célula, existe una hormona que se llama insulina. ¿Qué pasa en los animalitos diabéticos? Esta insulina no está logrando abrir la puerta de la célula para que ingrese la glucosa. Como no está ingresando la glucosa, se está acumulando en la sangre y por eso pasa algo que se llama hiperglucemia. ¿Qué quiere decir esto? Niveles muy altos, exagerados de glucosa en sangre, lo cual tiene repercusiones muy negativas para la salud. La glucosa se está acumulando en la sangre, no está entrando a la célula, por lo tanto esa célula no está teniendo suficiente energía para trabajar. Por esta razón, los síntomas de esta enfermedad pueden estar muy frecuentemente relacionados con letargia. ¿Qué es letargia? Tenemos perritos o gaticos muy quietos, no les gusta jugar como antes, no quieren correr, no quieren ir al parque, no se emocionan tanto cuando llegas, ya no saltan, ya no brincan, están muy quietos y durmiendo absolutamente todo el día. Ese es uno de los primeros signos que puede ocurrir con la diabetes. Existen otros signos que se dan muy frecuentemente. Primero está la polifagia. ¿Qué es la polifagia? Las ganas y ansiedad por comer. ¿Por qué les está dando tanta hambre? Porque su cuerpo no tiene la suficiente energía para trabajar y por más que coman, esa energía no está logrando entrar a las células para producir esa actividad que ellos necesitan. Entonces, vamos a tener perritos o gaticos con mucha hambre, ansiedad y con ganas de consumir alimento frecuentemente, pero muy quietos y muy apacibles. Otra característica que tienen normalmente es la polidipsia. ¿Qué es la polidipsia? Sed constante. Entonces vamos a tener animalitos con muchísima sed. Van a querer buscar agua por toda la casa, se pueden tomar litros y litros de agua al día. ¿Por qué? Están tratando de contrarrestar ese efecto de la glucosa en sangre que está muy alterado. Otro signo muy normal que vamos a presentar es la poliuria. ¿Qué es la poliuria? Orinar constantemente. Entonces tenemos animalitos que orinan muchas veces al día en grandes cantidades de una manera que ya no es normal. Entonces podemos decir que para pensar en diabetes tenemos las 3 P's: polidipsia, poliuria y polifagia. Orinar mucho, tener mucha sed y tener mucha hambre. Eso acompañado de letargia, que son animalitos que todo el tiempo quieren estar acostados y no moverse. Cuando tenemos todos estos signos, tenemos que prender la alarma e ir al médico veterinario para que realice los exámenes pertinentes. ¿Qué exámenes se deben realizar para descartar la diabetes? Se debe realizar un examen de orina. ¿Por qué? Resulta que el riñón es el que filtra absolutamente todo en el cuerpo. Entonces es como un colador, hagan de cuenta que es un colador. Lo que se debe quedar en el cuerpo, es decir, los nutrientes, van a irse para la sangre. Las toxinas y las cosas que no le funcionan al cuerpo se van a ir para la orina. Como hay tantos niveles de glucosa en sangre, el riñón no va a poder filtrarlos y los va a empezar a expulsar por la orina. Es decir, normalmente un paciente diabético va a presentar altos niveles de glucosa en la orina y eso no es normal, no debería haber glucosa en la orina. Otro examen que debemos hacer es un examen de sangre en ayunas y después de comer. Lo que vamos a ver en ese examen de sangre es los niveles de glucosa antes y después de comer. Normalmente la curva de glucosa
debe bajar. En pacientes diabéticos la glucosa está muy elevada, hay niveles muy elevados de glucosa en sangre. Luego de hacer estos exámenes y de ver y revisar el paciente y sus signos clínicos, el médico veterinario va a hacer el diagnóstico de la diabetes. El tratamiento para la diabetes normalmente es con insulina. Debemos administrar esta hormona para que el cuerpo vuelva a funcionar de una manera adecuada. Existen pacientes que son insulinodependientes y otros que no. Todo depende del caso. Los pacientes insulinodependientes van a necesitar que les inyecten insulina a diario. Por esta razón, si tenemos un animalito con estas características, vamos a tener que aprender a inyectarlo y todos los días inyectarle su dosis de insulina. Este medicamento se debe mantener refrigerado, nunca congelarse, y pues se deben seguir las instrucciones que te dé tu médico veterinario para que lo logres hacer de manera adecuada. Además de la insulina, tenemos que tener mucho cuidado con su alimentación. ¿Por qué? Resulta que los alimentos altos en azúcares, por ejemplo, o en carbohidratos, van a elevar de una manera exagerada esa glucosa, y cuando se eleva de manera exagerada, el cuerpo de un paciente diabético no lo va a poder metabolizar de manera adecuada. ¿Listo? Entonces vamos a tener que darle una dieta especial. Las dietas altas en fibra nos van a ayudar a que esa absorción de los carbohidratos sea un poco más lenta y la curva de glucosa no sea tan abrupta, es decir, que los niveles de glucosa no suban de manera tan dramática y tan rápidamente, sino que vayan subiendo poco a poco, lo cual va a ayudar al metabolismo de ese paciente diabético. Entonces, una alimentación alta en fibra, baja en azúcares es lo que nos va a ayudar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los snacks, los bocaditos, las galletitas que les damos a estos pacientes. ¿Por qué? Porque digamos que ellos son mucho más sensibles y más delicados a alimentos fuera de su dieta. Por esa razón, lo mejor es que se asesoren con un médico veterinario que los oriente respecto a la nutrición del paciente que presenta este tipo de enfermedad. Algo también muy importante es que se suele asociar los animales gorditos, obesos, con la diabetes. Y sí, puede que la obesidad sea un factor predisponente a la diabetes, pero existen también otros casos y es muy común que pierdan peso y sean animalitos muy delgados que estén sufriendo de la enfermedad. Entonces pueden ser tanto con sobrepeso como también muy bajitos de peso. Entonces hay que tener mucha atención con este tipo de pacientes. Y lo más importante es diagnosticar a tiempo e iniciar un tratamiento a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la diabetes empieza a avanzar y está en unos niveles muy avanzados, no la hemos tratado, no la hemos diagnosticado, es muy peligrosa. Puede incluso causar la muerte. Puede causar ceguera. ¿Por qué? Causa algo llamado cataratas y es que se nubla el cristalino. También puede causar algo que se llama cetoacidosis diabética y es que el metabolismo entra en un estado de acidosis que es muy peligroso. El pH del cuerpo es muy delicado, debe estar siempre en unos niveles adecuados. Cuando esos niveles bajan demasiado, todo el cuerpo entra en colapso y tenemos animalitos de urgencias. Estos animales deben ser tratados de manera urgente, hospitalizados y estabilizados. Es muy peligroso y puede causar la muerte. Por eso es tan importante que cuando veamos señales de alarma en nuestras mascotas acudamos a un médico veterinario y se haga un buen diagnóstico de la enfermedad. Es muy importante también que tomemos conciencia sobre mantener a nuestras mascotas en un peso adecuado, en un peso ideal. Normalmente estamos acostumbrados a creer que una mascota gordita está más saludable o es más bonita. Eso no es así. La obesidad predispone a muchas enfermedades. Una de estas es la diabetes. La diabetes se puede prevenir con una buena alimentación, con una buena rutina de ejercicio y con unos buenos hábitos. Entonces, tenemos que trabajar en nuestros buenos hábitos con nuestras mascotas para tratar de mantenerlos con una buena calidad de vida, que sean muy longevos y muy saludables. Espero que la información de hoy sobre la diabetes les haya servido de mucha ayuda. Recuerden que pueden buscarme en mis redes sociales.
en Instagram como @isa.petcare. Si necesitan orientación con casos específicos, también pueden acceder a una consulta nutricional o una asesoría personalizada. En mi Instagram pueden contactarme. Espero que les haya gustado mucho y que tengan un feliz día.